Bueno, compañeros y compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar hoy con ustedes acá. Bueno, la verdad que es lo que decía la compañera, ¿no? Cada uno en sus roles y todos somos importantes como militantes dentro del Frente Amplio, y para nosotros es una obligación hoy estar acá con ustedes, acompañándolos. Es una obligación, digo, transmitir lo que es esta rendición de cuentas, lo que estamos peleando en el Parlamento, porque nos parece que a su vez ustedes lo transmiten en otro lado, y todos vamos poniendo, ¿no? La capacidad de poder hablar con la gente, de poder transmitir y poder ir preparando el 2024, ¿no? Así que un gusto realmente estar con ustedes acá. Yo la verdad que sí estuve un poco engripada, por eso no saludé a todos, y a todas, porque en realidad me levanté hoy para venir para acá, porque tuve jueves y viernes sin voz, pero bueno, es de esta época nomás los resfríos, ¿no? De tanta humedad. Bueno, el proyecto de rendición de cuentas entró al Parlamento por diputados, entró el 30 y lo empezamos a tratar este miércoles, que en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados recibimos al equipo económico, ¿no? Yo voy a hablar un poco de las generalidades de esta rendición de cuentas, le dejo lo más específico a Daniel, que le puede explicar mucho mejor que yo. Un poco contarles que esta rendición de cuentas, si nosotros la miramos así en la globalidad, podemos decir que es una rendición de cuentas totalmente regresiva. ¿Por qué digo regresiva? Porque se acuerdan que hace este gobierno que le encanta hacer conferencias de prensa y hacer anuncios de anuncios, y después esos anuncios no dicen nada porque después no se cumplen, pero son muy buenos en esos anuncios porque la gente todavía, ¿no? En general mucha gente le sigue creyendo todavía de que el Uruguay está tan bien. Y en esos anuncios dijeron, bueno, esta es la rendición de cuentas del crecimiento, porque el país está creciendo, el PBI está cada vez en mayor aumento, ¿verdad? Si nosotros miramos las proyecciones hacia el final del periodo, van a tener un PBI de 7,8, que son alrededor de 5.300 y algo de millones de dólares, o sea que es un buen crecimiento. Ellos dicen una cosa que no es cierta, porque ellos dicen, somos los que nos estamos destacando en la región, somos los que más estamos creciendo, los que nos hemos destacado, los que no tenemos el menor pobreza, y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto. Si nosotros miramos, Uruguay está más o menos ahí con Brasil, pero todos los demás, Colombia, Chile, inclusive Argentina, están muy por encima de Uruguay en crecimiento y en otros indicadores. O sea que no es cierto que nosotros seamos el malla oro de todo ese pelotón de países. Eso no es cierto, el otro día se lo dijimos porque otra vez en la presentación que hizo el equipo económico no volvieron a decir lo mismo, ¿no? Una cosa que dicen es, bueno, lo que pasa que nosotros en masa salarial somos lo que menos hemos caído, y en realidad después le mostramos una gráfica y no es cierto tampoco. Lo que pasa es que toman solamente el 2020. Eso lo hizo el otro día Alfi, tomó y explicó todos los indicadores para un año solo, para el 2020. Entonces, en realidad, no es cierto después lo que, pero igual no lo desmienten, ¿no? Dice, sí, le mostró la gráfica y está. Pero eso hay que decirlo. Pero es cierto que el país viene creciendo. Ahora nosotros decimos que es una rendición de cuenta regresiva, porque en realidad, a pesar de todo ese crecimiento, ¿quién se queda con ese crecimiento? ¿No? Porque si nosotros miramos la distribución de ese crecimiento, que puede ser a través de salarios y jubilaciones,
que puede ser a través de salario indirecto, como puede ser el presupuesto de educación, el presupuesto de salud, lo que es el gasto público social, no hay aumentos, ¿no? O sea que ese crecimiento, y si nosotros miramos las cuentas de los bancos, ¿no? Cómo ha crecido, cómo han guardado más en las cuentas bancarias, y vemos que en las cuentas que tenían $100.000 para arriba, son las que más han crecido, ¿no? Y también las cuentas en el exterior. Los capitales se han ido hacia el exterior, y eso indudablemente que es crecimiento acumulado de determinados grupos sociales, que son los que han crecido en esta pandemia, fruto de ¿qué? De los precios internacionales de lo que nosotros exportamos, ¿no? Carne, soja, y bueno, y las políticas económicas que favorecen a esos grupos, ¿no? Porque una cosa es importante, en este país hubo una pandemia, y es cierto que esa pandemia fue una tranca para todo el mundo, que estuvo encerrado, el mundo, no gente, ¿no? Que estuvo encerrado, pero los países adoptaron distintas políticas económicas con respecto a esa pandemia. Y Uruguay se destacó por ir a contrapartida del resto del mundo, que en lugar de mayor distribución, lo que hizo en medio de una pandemia fue un gran ajuste. Y un gran ajuste que lo pudimos ver enseguida de la pandemia, porque, claro, ganaron con un programa de gobierno que cuando empieza a ponerse en práctica, empieza la pandemia, el marzo 2020, ¿no? Y en medio de la pandemia no cambian su política o su programa de gobierno, sino que lo aplican tal cual. A pocos días de empezar el gobierno sacan un decreto, que es el 90-2020, donde hacen un ajuste en todo lo que es el presupuesto nacional, y de un 15%. Y también con respecto a los funcionarios públicos. Dicen que las vacantes, de 3 vacantes que vayan quedando, se va a llenar nada más que una. Y eso lo hacen en medio de la pandemia, o sea, lo sacan el 11, el 13 se decreta la pandemia, y a pesar de la pandemia no dan marcha atrás con respecto a esto. Y esos son los problemas que hoy tenemos, ¿no? El otro día, yo vivo en Aires Puros, en Montevideo. En una semana, 2 cortes de agua de muchas horas. Entonces, conversando con los compañeros de FOSE, ¿por qué está pasando eso? Porque no es solamente en mi barrio. Ellos lo que dicen es que no tienen personal. Entonces, ¿qué pasa? Toman empresas tercerizadas que van y arreglan los caños, pero no tienen la expertise, el acumulado de saber cómo se arreglan. Entonces se arreglan, se vuelven a romper, contratan a otra empresa, o sea, no les dan la calificación que tienen y tenían los funcionarios de la empresa OCE, por ejemplo, ¿no? Y en UTE pasa exactamente lo mismo. Conversando con la compañera Cardona, que es nuestra compañera Frente Amplista en el directorio de UTE, nos decía lo mismo, ¿verdad? Faltan alrededor de 2.000 y pico de funcionarios. Y claro, volvieron los cortes, se roban los cables y no hay reposición enseguida. Entonces, todas esas cosas pasan porque justamente no pasan por casualidad, porque es la política económica de este gobierno. Eso era un impas. Pero bueno, aplican entonces el ajuste en medio de una pandemia. Por eso decimos, hay un crecimiento, pero ese crecimiento no se distribuye, sino que queda acumulado en algunos sectores, y el resto de la población sufre justamente los problemas de la pandemia, pero de las políticas económicas de este gobierno, porque el aumento de tarifas es una política económica de gobierno que empezó en medio de la pandemia, que fue aumento de tarifas por encima del IPC, y que obviamente que va a replicar en nuestro poder adquisitivo, en los salarios de los y las trabajadoras. Y más
en el aumento grande de, del desempleo que se da en medio de la pandemia, sobre todo de los cuentapropistas que tuvieron que dejar de trabajar por, bueno, no vamos a decir que porque hubo un volver a nuestras casas totales, pero sí hubo un momento en que en realidad el país quedó paralizado, y bueno, esa gente perdió el trabajo, la pobreza, hacia el 1000 nuevos pobres en medio de una pandemia, y ellos diciendo que hoy se revirtió esa situación, cuando vemos que lo que hacen es tomar diferentes formas, o sea, los números, las series, comparan o toman para comparar los periodos de esas series que les da el mejor, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, no, tenemos 44.000, ¿no? Menos, más, pobres. No, trabajadores, mayor, hemos revertido en 44.000 nuevos empleos, ¿no? Están mintiendo. Ahí ponen también empleos muy precarios, como son los empleos solidarios, que además son transitorios, que no van a ser para toda la vida, y que en realidad son empleos de 10.000 pesos, ¿no? En un momento fueron de 6.000 el periodo pasado, ahora vuelven a ser de 10.000 pesos. Bueno, terrible, ¿no? Y son empleos con las intendencias. Bueno, eso es lo que están explicando. Y la ministra, en medio de toda esta situación, dice en la comisión de presupuesto el otro día, dice, esta es una rendición de cuentas que pone el foco en la gente. ¿Tiene tornillo? Bueno, ella dijo la gente, ¿no? Entonces ahí también, ¿en qué gente pone el foco? ¿Qué gente se prioriza en esta rendición de cuentas? Y nosotros ahí vemos que en realidad no hay un gran crecimiento en esta rendición de cuentas. 226 millones de dólares son lo que se asigna a esta rendición de cuentas. Ahora, si nosotros vemos lo que perdimos en toda esta rendición de cuentas, en realidad es una rendición de cuenta de -0, está desfinanciada, ¿no? Yo creo que hace un mes más o menos, Bención, que es la directora de política macroeconómica, ¿no? De política económica, ¿eh? Los datos que te dan. Ya dividió el cargo que antes teníamos. Bueno, ella, que es la más inteligente dentro de ese grupo, la que es la que le sopla al oído a la ministra, ella había venido antes sola a la rendición. ¿Vos decís que no? Yo quiero mucho a la ministra, pero no soporto a Marcelo. Yo tampoco la soporto. No, pero es más sí me inteligente. Pero no importa. Bueno, no importa, es un detalle, claro. Pero real, son muy amigas, se sienta al lado y le dice lo que tiene que decir, porque la otra sale de la computadora. No, pero es en serio, ¿no? Yo el otro día le decía a un diputado que es de acá, de Canelones, Andújar. Yo le decía, ¿ustedes en serio creen que tienen un equipo económico solvente? Porque realmente nosotros teníamos un equipo económico solvente. Podíamos discrepar en cosas, pero esta gente, el otro día la ministra dijo en comisión, hablando de la recuperación salarial con respecto a la universidad, dijo, bueno, igual los funcionarios de la universidad, con el acuerdo de COFE, ya solucionan parte de sus problemas. ¿Viste? Solucionan parte de sus problemas. Pero claro, pero por fuera del acuerdo. No, pero nada que ver con COFE. Bueno, ahí le tuvo que soplar uno de que no, que COFE no era, ahí nosotros empezamos a... Pero bueno, la ministra no sabía eso, ¿no? Y además, realmente, podría haber un acuerdo, que hay un preacuerdo de la CCU y está en el artículo 4, pero eso es si firman el acuerdo, si no, tienen un peso, ¿no? El artículo 4 lo dice. Es recuperación, evidentemente. Lo que quería decir de Bención es que ella estuvo
unos días antes, por lo menos 15 días antes, en la Comisión de Hacienda, y dijo que esta rendición de cuenta iba a ser de gasto cero. Y se armó la tole-tole, ustedes vieron que salió el presidente a decir que no, que iba a haber plata para educación, que iba a haber plata. Pero en realidad, si nosotros miramos lo que hay para educación, no es nada con respecto al recorte que tenemos, y así en todos los incisos. Por eso digo, en realidad es una rendición de cuenta que no tiene financiamiento, o sea, no es que no tenga financiamiento, la plata está, es que no está la plata para los incisos. Se financia la rendición de cuentas sobre el recorte de los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces, eso es lo que tenemos que salir a decir. Y le sobra todavía un poco. Y le sobra muchísimo. Fíjense, solamente en educación, la inversión es de 45.000 millones de dólares en los 2 años, ¿no? 23 y 24. Y el recorte en el 21 fue de 80 millones de dólares. Entonces, 80, evidentemente que lo que se pone para educación es sobre lo que se recortó en nuestros niños, niñas, adolescentes y en los trabajadores de la educación, ¿no? Docentes, funcionarios, y todos sabemos la cantidad de horas sin cubrir que hubo este año. En julio llegaron a más de 400 horas sin cubrir en física, en química, en historia, que siempre era una materia deficitaria, que los profesores trataban de buscar. Bueno, faltan cubrir horas. Los grupos son muchísimo más grandes. Hay grupos hasta de 50 alumnos en los liceos macro de Montevideo y del interior, ¿no? Que eso no lo veíamos en esos últimos 15 años. Cuando le preguntamos a los Sonia no puede eso va a apagar su micrófono porque si no, no que te no puede pueden escuchar. se van a ir. Y esa es la respuesta que dan, ¿no? Entonces, es muy triste mirar estos números y mirar la realidad del país que tenemos. Lo mismo los comedores escolares, ¿no? Cuando le preguntamos nos dice, tenemos financiamiento para 197.000 niños, niñas y adolescentes en los comedores escolares. O sea que a marzo de este año llamaron a todas las escuelas, ¿no? Los liceos de tiempo completo que tienen comedores, hicieron una lista y tienen para 197.000. No se pueden pasar de ese número porque no tienen financiamiento. Cuando antes no había un número, sino que en las escuelas todos los niños que iban a la escuela que tenía comedor, iban al comedor, ¿no? Este año supimos de algunas escuelas que después del 23 de marzo los directores anotaron a algún niño que llegaba tarde y que los inspectores llamaron recriminando a esos directores. Y eso lo tenemos en pedido de informe que hemos hecho porque vamos haciendo pedido de informe y en la rendición de cuenta le mostramos ese pedido de informe y contrastamos contra lo que nos venían diciendo. Bueno, así que le decíamos, es una rendición de cuenta totalmente regresiva, es para unos pocos, y no tiene el foco en la gente, como dice la ministra. Y en realidad, lo que viene en esta rendición de cuenta está más que financiado con todo lo que fue el recorte presupuestal del periodo anterior, de los años anteriores. Hace poco tiempo estuvo en un llamado a sala el Ministerio de Salud Pública, sobre todo el tema de ACE con el tema de los medicamentos. Y se dijo hasta el cansancio que no había recortes en medicamentos. En esta rendición de cuentas nos enteramos que hay un 32% de recorte en medicamentos. Entonces, nos dijeron mentirosos, nos dijeron que no era cierto que queríamos poner palos en la rueda, pero es algo que la gente en realidad lo ve continuamente, ¿verdad? Van a las policlínicas y no tienen los medicamentos, con el tema de operaciones, en ACE hay gente que está esperando porque no hay anestesistas en ACE para cubrir la necesidad. Entonces, no es cosa que nosotros estemos diciendo que no sea cierta. En realidad, todo lo que estamos diciendo es bastante cierto con respecto a esta rendición. Yo creo que voy dejando por ahí, vos vas con los detalles del... Bien.
los números. Bien, bueno, sobre esta base un poco de rendición, que básicamente cuando la miremos en el lustro, te digo lustro porque no me gusta decir quinquenio, quiero decirlo así con claridad, hasta no sé cuánto próximo, pero en algún momento me volverá a gustar. En el lustro va a ser una rendición que va a terminar, digamos, con menor gasto público en relación a la riqueza del país. Es probablemente incluso absoluto, porque lo que se va a poner ahora es menos que lo que se sacó. Pero los casos que se compensaran con una economía que va a crecer, como voy a decir dentro de un rato, 10%, es evidente que lo que se va a bajar. Y por lo tanto, va a haber desestatización que hay cualitativa de lugares donde el Estado se está retirando. El 24 va a ser menor que el 19. Quiero decir que nosotros, en los 15 años, pasamos de un 23% del gasto de producto a un 29%. Probable que ahora baje a un 25-26%. O sea, vuelva casi a los niveles de gasto sobre el producto del comienzo de 2005. Entonces, lo primero para mostrar esto, de los 5 puntos que yo quería comentar, es el ajuste fiscal propiamente dicho. Es decir, cuando uno, una rendición de cuentas, antes que nada, antes de poner plata para el futuro, antes de esto, es rendir cuentas de lo que se gastó. En este caso, el 20 y el 21. Bueno, el 21, pero que se suma al 20. Y entonces, cuando uno mira eso, encuentra, esto es una cuenta muy sencilla de hacer, yo tomo el gasto del 19 y lo repito en el 20 y en el 21. Lo repito ajustado por inflación, ¿no? Eso me da lo que yo hubiera gastado si no hubiera hecho ajuste fiscal. Y lo comparo con lo que efectivamente se gastó en el 20 y en el 21, también con inflación incluida. Y la diferencia me da en el orden de los 400 millones de dólares. Es decir, lo que se gastó de menos en el 20 y en el 21 que repitió lo del 20, porque lo que no se gastó en el 20 se volvió a no gastar en el 21, ¿no? No se suma solo lo que se redujo el 20 y lo que se redujo el 21, no, lo que se redujo el 20 se suma 2 veces, porque si en el 21 no se recuperó, también se dejó de gastar. ¿Se entiende este concepto? Bueno, en ese concepto, de esos 400 millones, 140 son de la NEP. 70 son de ACE, que ACE tuvo algunas compensaciones a estos gastos por la vía del fondo COVID, pero no lo contamos, primero porque no es fondo presupuestal, y segundo porque además no va a haber más fondo COVID, o sea que el año que viene no va a tener esa plata, ¿no? Y como ahora cuando llega el punto fondo COVID, voy a comentar los gastos de salud, fueron de los gastos más importantes que tuvo el fondo COVID, y esos no van a estar. De hecho, dicen los compañeros de la Federación de Funcionarios, que varios de los CTI que inauguraron van a tener que cerrar, porque el personal contratado para esos CTI era por favor. Están negociando, si los dejan, en fin, bueno, eso ya después va por otro cargo. 40 millones en el FONAVI, en el Fondo Nacional de Vivienda. Y este es más grave todavía, porque en los 225 millones que hablaba Lilian, vivienda no tiene nada. A vivienda no se le pone nada. Sigue en caída hasta el 2024. Sacaron colonizaciones, que la dieron y todavía no puso peso, ¿no? El comienzo está, pero supuestamente vivienda no tiene nada. Después si dan 40 millones de dólares, importante. El año pasado y el anteaño, INAU devolvió casi 100 millones de pesos extranjeros. Dijo que lo devolvió porque al final no tuvieron condiciones de alta. Sabemos si en el 22, igual, digamos, yo ahora no lo sé, si está en el 22, si lo van a devolver, INAU. Y, bueno, hace 70, el Poder Judicial, tuvo una baja, en el 21 se estancó, o sea, no se bajó, pero tuvo una baja abrumadora. Claro, esto nosotros podemos mirar por inciso. Ahora, cuando lo miramos por rubro, es obvio que incide mucho la rebaja salarial, porque la rebaja salarial del sector público fue 5% el primer año y 1% el segundo, o sea, 6% rebaja. Entonces, la NEP, que los 8% son salarios, una baja del 3% salario, te mata el presupuesto. Lo mismo
de salarios. Entonces, la caída de salarios incide notablemente en este ajuste fiscal. Y el otro rubro que incide notablemente es la caída de las inversiones, ¿no? Las inversiones del 20 cayeron muchísimo respecto al 21, al 19, perdón, y en el 21 se recuperaron al nivel que tenía el 19, pero solo ese año, digamos, ¿no? Con todas estas características que yo estaba mencionando. Entonces, claro, hay un ajuste del lado de los incisos en los rubros sociales, del lado de los recursos, salarios e inversiones. Esas son las dos que se suma a lo que ya caía antes de la rendición, que es lo que dijo Lilian, el decreto 90/20, que actuaba sobre los gastos de funcionamiento, que le bajaban a todos los ministerios obligatoriamente 15%. Después le perdonaron la vida en las discusiones con el Ministerio de Economía, al MIDES y a alguno más, me acuerdo, pero a mayoría, no, al INAU no le perdonaron la vida, al INISA no le perdonaron la vida. Entonces, el 15% del decreto, la caída de las inversiones y la caída del 6% en los años de salario real, explica estos más de 400 millones de dólares que en el 21 se gastaron respecto al 19. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de ANEP y UDELAR, nosotros dejamos el gobierno en el 19 con un gasto entre los dos de 4,30 sobre el PBI. 5,20 era la educación, pero ANEP y UDELAR solo era 4,30. Ya estamos en 3,80, en 2 años. Y además con un año que el producto no creció. Si el producto hubiera crecido los 2 años, ni les cuento lo que hubiera pasado, ¿no? O sea, es un producto que no es tan alto, porque de los 2 años uno cayó. Pero cuando completemos los 5, ¿no? Y la ANEP recupere muy poquito y la UDELAR nada, porque sería que no le van a dar nada. Muy poquito, cuando lleguemos al 5º año, la caída del porcentaje de ANEP y UDELAR respecto al PBI va a ser muy, muy importante. Este era el primer punto que yo quería comentar del ajuste fiscal. El segundo punto es el fondo COVID. Lilian es una gran reclamadora del fondo COVID. Cada vez que viene alguien de la autoridad del Poder Ejecutivo le dice, che, ¿dónde está el fondo COVID? Y ellos dicen siempre lo mismo. La ley dice que cuando se decrete la emergencia sanitaria tienen 90 días. 90 más 90. 90 más 90. O sea, todavía estarían a tiempo de mandar. Sin embargo, ellos en la rendición de cuentas sí rinden la parte del gasto del fondo COVID. No rinden detalles, que es lo que obviamente Lilian siempre ha pedido, pero por lo menos sabemos los gastos. ¿Y qué es lo que nos dicen los gastos del fondo COVID? Que se gastaron más o menos en el 21 1.200 millones de dólares. Eso es básicamente lo que se gastó. Esperen que tenía por acá. Y ahí hubo 3 grandes rubros de gasto. Todo lo que gastó el BPS, de seguro de paro y seguro de enfermedad, que básicamente lo que hicieron ellos, me parece que está bien, es decir, para el mes de tal año, todo el seguro de paro que exceda el mismo mes del año anterior, el 19, es COVID. No hay mucha otra manera de decir quién es seguro de paro COVID y quién no. O sea, entonces hicieron un criterio que está bien. Eso en el 20 fue importante, y en el 21, recordemos que en el 20, en mayo tuvimos 192.000 personas en seguro de paro. El récord histórico. Después hay otro rubro que es el social, que es el aumento del 50% de las tarjetas y las asignaciones familiares, que hubo poco en el 20 y más en el 21, porque en el 21 la aumentaron más, porque además pusieron el bono crianza, ¿se acuerdan ustedes? Todo eso. Y un tercer rubro que es el sanitario, donde básicamente están las vacunas y los refuerzos de estos que hablábamos hoy. Más o menos ese 1.200 millones de un tercio, un tercio y un tercio, más o menos, lo que se gastó, digamos. El tema es que, salvo el bono crianza, todo lo demás que se gastó con fondo COVID en lo social no se presupuestó, o sea que cuando termine el fondo COVID termina, el bono crianza sí, lo sacaron del fondo COVID y lo pasaron al presupuesto, o sea que eso es lo único que va a quedar, que se acuerdan que era 3.000 pesos, ¿no? Para asignaciones familiares de 0 a 6. En lo laboral no presupuestaron nada, ahora les votamos en el Parlamento la ampliación del seguro parcial, o sea que un poquito más va a seguir este año, lo votamos por 6 meses, o sea que a fin de este año va a terminar. Y en lo sanitario, bueno, lo de vacunas no se va a repetir, porque por eso las vacunas ya se gastó, más allá de esta discusión horrible, que es espantoso, pero bueno, eso, no es eso que estamos hablando. Y lo de ACE, está en discusión con la Federación cuánto se presupuesta y cuánto se tira al 8, ¿no? Porque ahí básicamente, como que recién son gente que fue contratada por fondo COVID, y también ahí hubo bastante de estudios, técnicas de diagnóstico,
cositos estos que se hacían, el PCR, todo eso, eso está. Eso probablemente no siga, pero el resto debería seguir, pero no sabemos. Si no sigue es una catástrofe para ACE, porque además ACE tiene un poco más de usuarios. No mucho más, pero tiene un poco más de usuarios, porque mucha gente dejó el sistema mutual y pasó. Así que lo segundo, el punto que quería plantear era el fondo COVID, pero además, lo dijo Lilian bien hoy cuando habló, cuando lo hacemos con la comparación internacional, tomemos el segundo año, el primero es un poquito menos, esos 1.200 millones fueron más o menos 2 puntos del producto, no llegó a 1,7. El promedio en América Latina fue 5,5. El promedio en los países desarrollados, 8,8. O sea, me acuerdo cuando la interpelación a Salinas que hicimos, que yo no la actualicé más, estábamos en el lugar 168 de 186 países, con un estudio de la OMS, de gastos sobre el producto. Es verdad que nosotros tenemos algunas ventajas que otros países, que hay gasto COVID, gasto para proteger con el COVID, como las bases de datos, nosotros ya las teníamos, porque tenemos un buen sistema de salud y un buen sistema de protección social. Entonces, hay cosas que no tuvimos que gastar, pero de ahí a gastar el 1,8 es absurdo, digamos. Y el papelón internacional que nos enojamos con la CEPAL. Y el papel, claro, eso de cómo vamos a estar en tal lugar, pues eso. Bien, ese era el segundo punto que quería decir, que era el fondo. El tercero, es básicamente lo que dijo Liliana, así que simplemente lo apunto. La propuesta de incremento del gasto es menos de la mitad de lo que se sacó en el primer periodo. En algunos rubros, como la ANEP, es bastante menos que la mitad. Bueno, en otros, como el FONAVI, no hay nada. Y en otros, como ACE, dependerá cuánto le presupuesten del fondo COVID, sino bastante menos de la mitad también. El INAU es bastante menos de la mitad, además el INAU lo que hizo el año pasado fue no gastar, o sea, se ahorró o ajustó por la vía de devolver a rentas generales casi 300 millones de pesos, porque dijo que le había llegado muy tarde, que no tenían tiempo de planificar antes de fin de año el gasto, digamos, ¿no? Ahora en el 22 está en el presupuesto de vuelta, porque cuando tú devuelves a rentas generales, depende de la voluntad del ministro de Economía. Te lo pone de vuelta, o te dice, no necesitaste, afuera, ¿no? Bueno, ahora se lo pusieron en el 22, por lo que yo hablé con gente del INAU, hasta ahora no han dado indicio de gasto. Pero siempre hay alguna posibilidad. Lo cuarto que quería comentar es lo que nosotros hicimos siempre, ¿no? Porque tampoco vamos que es meter en la rendición cosas que no son de presupuesto, ¿no? Eso lo hicimos siempre, lo hicieron en los 90, eso se hace siempre. Ahora, algunas veces se ponen cosas pequeñas para decir, bueno, en vez de mandar una ley solo por esto, meto aquí, y otras cosas se ponen cosas muy grandes. En el segundo gobierno de Sanguinetti se puso toda la reforma Rama adentro del... No solo la plata para financiarla, que son lo que tiene que ir al presupuesto, sino todo el diseño curricular, ¿no? ¿Se acuerdan las áreas, que no había más materias? Todo eso estaba en él. O sea, se aprobó en el presupuesto del 96 la reforma. Y ahora por lo menos 4 cosas destaco yo. Primero, la derogación de la ley de medios, ¿no? Eso es una cosa insólita, que muestra la tragedia de cómo no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Porque ellos cuando asumieron dijeron, esta es una ley que no nos sirve, ¿no? Ellos tenían una deuda con los privados, nosotros las vamos a mandar una nueva ley. Hace 2 años que está trancada en diputados, ¿no? Sí, 2 años. Y no se pueden poner de acuerdo. Entonces parece que luego se podrían poner de acuerdo. Tampoco se sabe, porque Ciudadanos ha dicho que hizo la bota. Hasta no siempre hay que ponerle un quizás. Siempre. Sí, no. Siempre. Voy a contar siempre hay que ponerle un quizás. Y a Cabildo también. No, pero a Cabildo, sin duda. Pero a Ciudadanos, que se hacen los simpáticos, hay que ponerle siempre. El martes vamos a votar en el Senado la ley de tenencia compartida. Una cosa, una barrabasada. Carmen Sanguinetti dijo hasta el cansancio, quien la quiera escuchar, especialmente a Lilian Kichillán, cuando tienen un vínculo, lo siguen en el Parlamento, que no lo iban a votar. Y que, bueno, después le dijo, bueno, están proponiendo algunos cambios, no sé. Vieron con el precio. Van a ver, yo les aseguro hoy, capaz que me equivoco, que o Robert Silva en la ANEP o Adrián Peña en Ambiente van a tener más plata en la revisión de la que vino el Poder Ejecutivo. Ese es el precio para votar en la televisión. Capaz que no, me equivoco, pero Carmen Sanguinetti tiene su precio, como tienen todos los políticos de la cueva. A lo legislativo, la ley de medios, la militarización de la Guardia Republicana, este es un tema que también,
parece porque es bastante grave, no, grande, como para ser discutido, ¿no? Entonces, bueno, ahí el desmantelamiento de AFE, que bueno, es quizás el paso final de cosas que también hicimos nosotros en algún momento de no priorizar, al menos desde el 13 para adelante, digamos, ¿no? Pero está, algunos impuestos, derogan algunos impuestos a los empresarios, le sacan la contribución inmobiliaria, el impuesto a primaria, a bosques naturales y algunos otros, y también reducen algunos impuestos, ¿no?, del sector empresarial. Y obviamente... Ayer escuché en Legítima Defensa, ¿le saca el impuesto al patrimonio a los grandes propietarios de tierras? ¿Es así? No, a mí me parece que lo que le sacan es... Sí, es primaria. Es primaria y contribución inmobiliaria. Contribución, o sea, patrimonio departamental, no patrimonio. Yo no lo vi. Y en el informe de nuestros compañeros asesores, ¿Quién lo pusieron un dijo informe eso? que tenemos... Ayer en Legítima Defensa, no me acuerdo quién era que... Rodrigo Alonso sería. Mañana vas a estar vos, así que lo vas a hacer. No, yo no hablo de... Hablo de la revisión, pero no de estos impuestos. No, porque incluso en los Cuari no me dio tiempo No, ni porque siquiera estaba para... allá Federico y nada. Bueno, y lo último es esto de la transformación educativa. Seguramente los 30 millones que le van a dar a la ANEP en el 23 y los 35 en el 24, está claro para qué son. Y eso se puede ver bien, saber cómo en el presupuesto de la ANEP. La ANEP envía un presupuesto con 49 millones de dólares, contra 30 que queda. Pero a diferencia de los 30, que lo que hace el gobierno es decir, toma 30 millones de dólares, y así lo que te parezca, los del presupuesto de la ANEP están divididos en 5 rubros. Que es uno el fortalecimiento de los directores, otro es el fortalecimiento de los María Spínola, otro es un plus para los directores. Bueno, son 5 productos, que entre los 5 suman 49. Yo creo que lo que hace la NEP es decir, bueno, esto, pero todos tienen que ver con la transformación educativa, porque la otra plata que reciben es la recuperación salarial, pero eso está aparte, ¿no? Entonces, claramente, estos 30 millones son para fortalecer una transformación educativa, en principio, todo el mundo votó medio en contra, ¿no? Al menos en las ATD. Pero una cosa, ¿no? La transformación educativa tampoco es en toda la NEP. Tomaron solamente los Espínola y alguna UTU. Y algunas direcciones. Por eso, o sea, no es esa plata para repartir en toda la NEP. Claro. Es solamente para aquellos que estén incluidos en estos años en esa transformación educativa, que son los menos. Bien, y el último punto que quería comentar, el quinto, es algo que comenzó la intervención y el marco que dio Lilian, que es mirar cómo va a terminar la economía con esta rendición de cuentas. Bien, nosotros tenemos, una economía tiene tres grandes partícipes: el Estado, los trabajadores y los empresarios, ¿no? Así se reparte el 100% del producto de una economía. Después dentro de cada uno se reparten cientos de partes, porque no hay público privado, cuenta propista, ¿no? Y hay empresarios grandes, pequeños. Pero entre esos grandes tres. ¿Cómo va a terminar la economía uruguaya? Bueno, según las actuales proyecciones del gobierno, que como ustedes saben reformuló su pauta de crecimiento, va a terminar con un crecimiento de más o menos 9%. El 6% que se perdió el primer año, luego crecimiento todo el año, y va a terminar en 109. O sea, la economía va a ser 9% más rica de lo que era el comienzo. ¿Cuánto van a terminar los salarios? 100, ¿no? Hasta ayer, hasta hace unos días no lo creíamos, porque ellos mismos desvirtuaban, ellos habían prometido llegar al final del quinquenio igual que el principio, pero no tomaban ninguna medida para que eso sucediera. Bueno, antes de enviar la rendición, le propusieron a los trabajadores un convenio, que los trabajadores firmaron. Yo hubiera firmado corriendo, ¿no? O sea, porque claramente partió la pauta del Poder Ejecutivo y logró ese objetivo, muy malo, ahora voy a comentar esto, pero de que al final vas a tener el mismo salario, sobre todo los que ganen menos de 50, 60 mil, porque además de un aumento salarial reciben una partida fija de 1.500 pesos para todos los trabajadores menores de 80 mil. Entonces, es un convenio claramente que beneficia más a los que ganan menos. Pero saquemos a los que no llegan. Los que llegan van a llegar a 100. O sea, la riqueza va a ser 109 y los salarios van a ser 100. Los trabajadores también reciben dinero de la torta general,
por el empleo, porque hay más gente trabajando, o sea, no solo porque los que trabajen ganen más, en este caso cero, sino, y más o menos el empleo va a crecer un 4%. Quiere decir que los trabajadores como clase van a recibir un 104, ¿correcto? 100 de salario, porque van a quedar igual, y 104 de empleo. Muy bien. Eso solo cofre. No, bueno, el ACCU aparentemente también. Sí, eso. En el artículo 4 incluyen ANEP, UTU, o sea... Tienen que firmarlo. Claro, pero dice que si lo firman, sí. Y Eso, si no, ahora no. está en una cosa que se llama partidas a reaplicar, Claro. que es una plata, que si lo firman, la pasan a ANEP, y si no la firman... Pero nosotros seguramente elegimos lo van a esto, firmar, ¿no? en el convenio salarial con la ANEP del tercer gobierno al frente, también pusimos la plata en partidas a reaplicar, a cuenta de que firmaron, si no, no le daban el aumento. Dicho sea de paso. Por el tercer gobierno tenemos muchas cosas para recordar, pero bueno, en fin. No vinimos acá a hacer autocrítica de los tres gobiernos. Sino, yo puedo hacerla si me dirigen la... No, entonces, pero están 104 y el productor está en 109. ¿Quién se lleva esa plata? ¿El Estado? No, porque el Estado va a ser menos de 100, porque no va a llegar a cubrir en relación a la riqueza lo mismo que gastó antes, por esto que comentaba Liliana. Así que el Estado no se la lleva. ¿Se la podría llevar el capital internacional? Y no, porque más o menos su tasa de ganancia es medio similar al sector empresarial general, y los intereses de la deuda están un poquito más altos, pero no mucho. Se la lleva el capital, puro y liso, alguno extranjero, alguno nacional. ¿Sí, para qué? Si el Estado es 100, los salarios son 104, y la riqueza 109, para que el promedio de 109, la ganancia tiene que ser 115 por lo menos, ¿no? Un problema medio sencillo de regla de 3, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber una gran transferencia de recursos del trabajo al capital. Yo ya había hecho una estimación sobre eso, pero ahora la voy a hacer de vuelta porque este cambio de la política salarial que acelera un poco más en la segunda mitad la recuperación hace que haya que hacerlo de vuelta. Ahora, yo siempre pongo un dibujito, que por tantos papeles que... pero lo hice acá hace un ratito, así que... Acá. Miren esto, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el salario del quinquenio. Es decir, yo arranco en 100, caigo. Después, en el tercer año me estanco, porque este año probablemente el salario real o caigo un poquito, quede en 0, y en los últimos 2 años subo. Ahora, esta panza que está acá, es plata que se perdió. Esa no se recupera más. Y quiero hacer un comentario, porque el Turco Abdala dijo, bueno, un dibujito parecido a este, que trabajamos mucho cuando trabajamos juntos, Al revés. dijo, se podría dar acá al final, además de volver a una compensación para compensar lo perdido. Y Mieres le contestó, le dijo, es muy irónico el presidente del PICE, no, muy irónico no, muy pícaro el presidente del PICE, porque en los gobiernos del frente también se devolvía la inflación post al terminar el periodo. Lo que se olvidó es que el artículo 4 de la ley de presupuesto del frente obligaba a hacerlo al año. O sea, terminabas el año, si tu salario creció más que la inflación, no pasaba nada, y si crecía menos, te tenían que devolver la diferencia. Al año, a los 5, ¿no? O sea, la diferencia en plata es abismal. Un trabajador de 40.000 pesos puede ser una diferencia entre 8.000 y 40.000. Puede ser un sueldo entero que te pierdas en un quinquenio, o 2. Sí. Entonces, me parece que esto es importante marcarlo, porque efectivamente va a haber menos Estado, va a haber más concentración de la riqueza y vamos a terminar los 5 años con desestatización y concentración, digamos, ¿no? Y claramente estos 2 años, o sea, hay que recordar que ellos en el 20 y en el 21 ahorraron por encima de su propia meta fiscal. ¿Ah? O sea, está claro que había un pensamiento de ahorro para gastar después, y para gastar después en los últimos 2 años. Esto, los que somos más o menos de mayor edad, digamos, recordad, es lo mismo que hizo la calle Herrera, lo mismo. Hizo una gran caída de salario en el 90 y 91, pero gran caída de salario, una gran caída de gasto en educación, salud y vivienda, y una leve recuperación, y en el 94 el salario real era más o menos el del 90. Más o menos lo mismo. La única diferencia fue que él sí aumentó bastante las tasas de impuestos, ¿no? Aumentó el IVA y creó el IRP. En este gobierno los cambios de impuestos fueron más
más marginales, ¿no? El grueso del ajuste fue por el gasto. En cambio, en la calle Herrera, el grueso del ajuste fue combinado entre el gasto. Pero fue la misma lógica. De hecho, en el salario privado también pasó lo mismo. Una gran caída cuando la calle Herrera dejó los convenios con los consejos salarios y luego generó una instancia de negociación con la central para llegar al 95 con el mismo salario del 90. Recuerdo porque era Javier Daedo el que lo propuso y el gallego Juan Manuel Rodríguez y yo nos fuimos por la central a hacer esa negociación. Pero bueno, era bastante distinta a esta, ¿no? Los salarios reales no habían caído de la manera bruta, en fin. Es otra historia, pero que es una lógica, ¿no? Es una lógica de... Porque el resultado final, que es el que importa, ¿no? El 24, que es lo que importa, va a haber menos Estado, claramente por todo esto que estamos hablando acá, va a haber más concentración de la riqueza, y muchas cosas que todavía creo que no logramos ver definitivamente, que muchas cosas menos del Estado regulatorio, ¿no? Porque el Estado no solo reduce porque reduce plata, también reduce porque va sacando regulaciones, va sacando intervenciones. Ahora me dieron acá, no tengo la menor idea, una agencia de regulación de salud, una especie de JUNASA, pero técnica, con 3 gerentes. Lo único que sabemos es que tiene 3 gerentes de alta regulación. Pero lo que dicen los compañeros de salud que han seguido la JUNASA mucho más tiempo, ¿no? Es necesaria, que no tiene ningún sentido, que es como ir privatizando también ese ámbito de regulación, digamos, ¿no? Y sacándole al organismo donde están los empresarios, los trabajadores y los usuarios, sacándole importancia. Yo todavía no tengo opinión, repito, porque no la he podido leer, pero la unidad temática de salud que se reunió el jueves, en general, tuvo opinión mayoritariamente en contra y se le van a trasladar a los compañeros diputados. Pero muchas de esas cosas están en esta rendición o en rendiciones anteriores. Sanidad animal fue privatizada, como no había recursos, control de sanidad animal, eso no me acuerdo si fue en el presupuesto o en la primera rendición. En la primera rendición. Entonces, está claro que estamos ante un proceso fuerte de reducción del Estado. Que está claro que desde adentro del Parlamento solo podemos reducir daños, ¿no? Eso sabemos, repartimos un poquito acá, un poquito allá. La UNELAR es una pieza de cambio, claramente, digamos, ¿no? Seguramente la serán los ministerios ciudadanos. Pero yo creo que nosotros aspirábamos a que esta rendición sea una rendición más movilizada que las rendiciones anteriores. El acto del otro día lo fue, porque bueno, eso también incide, ¿no? Siempre incidió. O sea que no nos acordamos de tanto, ¿no? Pero las rendiciones de gasto cero del 2000 y del 96, la de Sanguinetti 2 y la de Valle, tuvieron cambios significativos a raíz de los líos que se armaron con la rendición de gasto cero, ¿no? O sea, Sanguinetti 2 inauguró la rendición de gasto cero y Jorge Valle después la consolidó, digamos, ¿no? Y no había habido rendición de gasto cero hasta ahora, que habían amenazado, como decían. Pero, y bueno, y cumplieron, porque en realidad... No la cumplieron. No, es que la verdad que, además el año que viene es difícil dar gastos, porque ahora que no se pueden dar los gastos, un año antes de las elecciones. Entonces, salvo que la rendición se aprobara en octubre y no en noviembre, cosa rara nuevamente, cosa que es difícil que suceda, el año que viene no van a poder hacer. O sea, esta era la rendición para hacer la publicidad, digamos. Así que bueno. Yo quería agregar otra cosa con respecto a lo que decía Daniel ahora, ¿no? Que no tiene nada que ver con la rendición de cuentas porque es por fuera, pero que va hacia el modelo económico que estamos viendo, ¿no? De desaparición del Estado o de reducción del Estado. Y es el tema de las empresas públicas, ¿no? Nuestras empresas públicas hoy, Daniel decía, bueno, ya pasó en los 90, también pasó en los 90 la privatización de empresas públicas. La privatización, la ley que quisieron imponer de privatización de empresas públicas. Ahora, evidentemente, no es exactamente lo mismo, porque es una privatización que lo están haciendo mucho más encubierta. De a poquito, ¿no? Bueno, primero con lo que recién decíamos, el no cubrir las vacantes hace que se torne totalmente ineficiente el Estado en general, ¿no? Y eso está muy bueno hablarlo, digo, con la gente, porque la gente, o lo que trata de imponer este gobierno es mostrar, bueno, los funcionarios públicos no trabajan, ¿no? Y eso lo están diciendo todo el día. Mieres lo está diciendo todo el día, con la persecución a los sindicatos
que hay, ¿no? En general a todos, es decir, bueno, es que no quieren trabajar, ¿no? Entonces, también la gente siente, bueno, yo trabajo todo el día y esta gente no trabaja, está bien que no se cubran esos lugares, pero no se cubren los lugares del Estado, de los ministerios y lo demás, va desapareciendo, ¿no? El Estado, y va desapareciendo lo que es la memoria institucional del Estado. Y en las empresas públicas también está pasando lo mismo, ¿no? No cubriendo los cargos, las denuncias, tanto en UTE, bueno, en todas las empresas, la cantidad de vacantes que tiene y que no se están cubriendo, que se tercerizan, pero pierde justamente la memoria institucional. Y pierde la memoria institucional quiere decir eso, toda una construcción de muchísimas décadas con respecto al poder construir esas empresas públicas que, yo siempre digo que no hay que regalarle a la coalición el vallismo, ¿no? El vallismo es nuestro. Los entes públicos que cumplían un rol fundamental que no era de rentabilidad pura, ¿no? Sino de función social. Con esto no quiero decir que no tengan que tener ganancias las empresas, pero lo importante era la función social. Hasta el último lugar del país, ¿no? Estaba electrificado. Se empezó la extensión de la fibra óptica, no por los lugares donde más se podía pagar, sino hacia los lugares que más se necesitaban, y que hoy nosotros sabemos la importancia que tiene el tema de la fibra óptica, no solamente a nivel de la educación, que lo supimos con la pandemia, sino a nivel de la producción del país, ¿no? Entonces, lo importante que es eso, y por lo tanto las empresas lo hicieron no porque vayan a ganar, porque su ecuación sea costo-beneficio, sino la función social que tiene, llevar la electricidad, llevar la fibra óptica hacia la última escuela, que quede más lejos y que pagan la misma tarifa que pagamos nosotros en Montevideo. El agua, dice el compañero, la importancia que tiene el agua como un bien común, y que por lo tanto lo defendimos en la reforma constitucional del 2004, y hoy hay un proyecto de privatización con el proyecto Neptuno en San José. Entonces, todas las empresas públicas hoy tienen proyectos de privatización. Y eso que conocemos, porque estamos saliendo nosotros a decirlo, ¿no? El proyecto Neptuno, la semana pasada salió nuestra compañera Nutu diciendo que los grandes consumidores le van a poder comprar su electricidad a IPUSA, o sea, se abre ahí. Estamos viendo bien cómo es, porque como es confidencial, todavía no sabemos bien cómo es, pero lo que nosotros sabemos, pero hay dentro de las empresas muchísimos proyectos de privatización que están llegando y que todavía no los conocemos, ¿no? O que por lo menos no son públicos porque sabemos algunas cosas. Pero bueno, eso también es parte justamente de la destrucción de todo ese andamiaje constitucional que tenía el Estado uruguayo y que tanto salimos a defender. Y que hoy, bueno, tenemos que volver a salir a defender eso, porque es patrimonio de todos los uruguayos, ¿no? El patrimonio nacional que hoy se está perdiendo es muchísimo, ¿no? Y no está dentro de la rendición de cuentas esto, pero es algo que lo estamos viendo todos los días, que no aparece en los grandes canales, porque el blindaje que tiene este gobierno, el blindaje mediático, es brutal, ¿no? Y otra cosa muy importante es lo que salieron esta semana la Academia Nacional de Ciencias a decir que, bueno, no hay nada para ciencias, ¿no? Hay ahí 26 millones, pero que en realidad no son... Pero ya son 4. Son 4, pero que en realidad tampoco son ciencia, porque esos 4 son para la ANI,
¿no? Con el cambio que tuvo la estructura de la ANI con respecto a cómo se financian, ¿no? Que muchas veces son financiamiento que tiene que ir acompañado con financiamiento de las empresas, ¿no? Pero para la ciencia, como tal, no lo hay. Ellos dicen, sí, hay 26 millones, pero crean y piensan, no, digo, ponen 12 millones para la creación de una industria audiovisual y dicen, bueno, pero eso va para la ciencia. ¿Qué ciencia? Claro. Y eso también es importante, porque ¿por qué la ciencia, o sea, la academia nuestra pudo paliar los temas del coronavirus, puro en un momento en que no había kit internacional para comprar, que tenían soberanía el Uruguay para poder hacer, ¿verdad?, los hisopados y lo demás? Bueno, porque tiene un acumulado de muchísimos años, muchísimo más de 15, ¿no? Muchísimo más de 15, porque la inversión en ciencia básica es fundamental, ¿no? Entonces, si no hay inversión en ciencia básica, no va a haber científicos, se van a vaciar los laboratorios, ¿y qué vamos a perder? Soberanía, vamos a depender, ¿no?, de las grandes transnacionales que compremos lo que no se produzca como conocimiento en este país. Y también la gente, ¿no? La gente que se va a estudiar a otros lados, que tiene mejores oportunidades en cualquier lugar, e inclusive en la región son mejor pagos que lo que son acá nuestros científicos, ¿no? Entonces, ayer Arín contaba, de los muchos que se van a estudiar, son pocos los que vuelven realmente, y vuelven por un compromiso con la Universidad de la República, con las instituciones de ciencia que tienen en Uruguay, pero no porque vayan a ganar mucho más que lo que ganan en la región. Y otra cosa es la universidad en el interior del país, ¿no? Que se ha extendido, que dio oportunidades nuevas al interior del país y que hoy está cuestionada, ¿no? Cuestionada monetariamente, ¿no? Porque si no se financia, eso es algo que se agota. Quería aportar nada más a esto del retiro del Estado, que también está en el retiro o la pérdida del patrimonio público, ¿no? Sí, sumando a esto, ayer me enteré que normalmente el presupuesto de ciencia y tecnología lo envía el CONICYT y lo envía casi calcado el que viene del delegado de la universidad. O sea, eso ha sido histórico. Bueno, esta vez no lo enviaron así y el delegado de la universidad no votó el presupuesto que el CONICYT, el ANI, bueno, ahí, como es la mezcla, mandó al Ministerio de Educación y Cultura para... Entonces, un cambio bastante significativo. Por otro lado, los 26 en realidad, ¿cómo se componen? 4 para ANI, 12 para el audiovisual, esto que es payasesco, llamarlo así, y 10 para un fondo nuevo, pero que lo va a definir la ANI con el MEF y la OPP, porque solo puede ser para empresas, no para investigadores. Y por la duda que se le pasara a algún investigador en lugar de una empresa, pusieron al MEF y la OPP. O sea que los 4 sí, seguro. Los 10 son discutibles y los 12 no son. Ese es mi razonamiento. Sí. No, yo lo que quiero decir, yo soy de Paysandú. El otro día en televisión dijo que iba a ser una ciudad universitaria en Paysandú porque había aumentado un montón lo escuché, sí. de toda la universidad de Paysandú. Y no me huele a que sea cierto eso, porque los locos no están dedicando nada para la universidad. No sé dónde van a sacar plata para hacer una ciudad universitaria en Paysandú. Digo, eso. ¿Ustedes qué información tienen de eso? No, eso yo lo conversé con la compañera nuestra diputada de Paysandú, Cecilia Botino, justamente el otro día, porque bueno, está eso ahí. Eso es algo que ya se venía conversando con la universidad antes, en el gobierno anterior a Olivera, ¿no? Olivera, el intendente Blanco de Paysandú, porque es cierto que había crecido mucho, que tienen la carrera de medicina totalmente ahí, que tienen otras carreras entre Salto y Paysandú, y que les quedaba chico y que ya habían arreglado de poder instalar el campus ese. Entonces, lo que es raro, bueno, raro no, es que
la plata va a ser no la maneja la universidad, sino que es la plata de la intendencia, que va a poner toda la parte de infraestructura del local, ¿no? Que parece que son unos galpones que tenía ahí, y el MEF que pone la plata para la infraestructura. Pero es una plata que no es en el correr de los años, o sea, se pone para ahí, para la infraestructura esa y está, ¿no? Evidentemente que ahí Olivera sale ganando porque que saca la banderita de la universidad y de que fue iniciativa suya. Lo que sí es cierto que esto ya se venía conversando y creo que nos dormimos en los laureles ahí en Paysandú, que se podría haber hecho en el periodo anterior, eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Ella lo que nos pedía era que no saliéramos a decir que era un desastre, porque en realidad la universidad está apoyando eso, y los compañeros de ahí de Paysandú dicen que es una buena cosa para el litoral y para Paysandú, ¿no? Ahora, lo que decía, sí, Arín, que también lo escuché en desayunos informales, no sé si ayer o anteayer, que él decía que bueno, que en realidad está la plata para la construcción y que ellos tienen algo, pero lo que ya venían desarrollando de toda la carrera de medicina ahí en el litoral, pero que querían inaugurar nuevas carreras y que si no hay presupuesto, no va a ser posible un gran desarrollo si no tiene mayor presupuesto. Porque creo que la ministra en eso fue bastante tosca cuando dijo, bueno, lo que pasa es que la universidad se gasta el 81% en salarios, ¿no? Y bueno, y sí, evidentemente, como es la ANEP, como es ACE, como es la universidad, indudablemente que se va a gastar en capital humano, son intensivas en mano de obra y por lo tanto, evidentemente no es un derroche, sino justamente es una inversión y además una inversión que tendría que ser mayor por mayor conocimiento, mayor formación, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sabemos de Paysandú, ¿no? Que estamos de acuerdo con eso, que decimos que es una buena noticia porque justamente es algo que ya venía, que no es obra de Olivera, ¿no? Que no es obra de Olivera y tampoco de este gobierno, sino que es del desarrollo de la universidad en el interior. No sé si vos tenés algo más de eso. No, bonito. Hablaron del fondo coronavirus, y a mí hay algo que me preocupa desde hace tiempo. Hay algunos incisos del fondo coronavirus, unos gastos del fondo coronavirus que se presupuestaron en esta rendición de cuentas. De los que yo sé, solamente el bono crianza. El bono crianza. Y algo de la parte de recursos humanos de salud, pero que está en discusión todavía. Todavía está. Porque ahora, igual no necesita la rendición de cuentas, porque eso son de comisión de apoyo, los pueden presupuestar, tienen los mecanismos para hacer. Ahora, yo pregunto, ¿hay alguna forma, o se está haciendo de hace tiempo, alguna auditoría a ese fondo coronavirus? Porque a mí me huele mucho Acción Solidaria, no sé si... ¿Y hay alguna forma de contener cuáles fueron sus ingresos, los egresos? ¿Sí? No, está en poder del... Auditoría tiene, como cualquier organismo público, la auditoría interna de la nación. O sea, cuando llega al Parlamento, llega certificado por la auditoría interna de la nación. No tiene de Deloitte y Touche ni ninguno de esos. En los ingresos, lo único que dice es el monto global de los ingresos, que lo divide en préstamos, en utilidades del BROW y después todo lo demás chirolas, ¿no? O sea, por ejemplo, poner en el 21, las utilidades del BROW fueron 5.000 millones de pesos, porque te acuerdas que nosotros habíamos inventado una norma que le pasaba el 25%, hasta el 25% de las utilidades al BROW para crear el FONDES, no con PERA en el 2010. Después, en el segundo gobierno del FONDES, pero en el tercer gobierno al frente, se separó esa plata en dos mitades. La mitad quedó para el FONDES y la mitad quedó para la ANDE, para la Agencia de Desarrollo, que se creó con García en el tercer periodo. Cuando el gobierno llegó, derogó eso. ¿Ah? O sea, no lo derogó. Dice hasta el 25%, no le dio nada al FONDES. Y usó ese 25% para transferir al fondo COVID. Entonces vos mirás las transferencias al fondo COVID, la única grande...
Funcionarios. Nada, chirola. Y será, mirá, acá, están acá. Pero para los funcionarios y para la gente que lo pagó, Esperá, ya te lo digo. Recaudación impuesto COVID en el 21, porque vos te acuerdas uno en el 20, y se repitió uno en el 21, 271 millones de pesos. Son 6 millones, 8 millones de dólares, ¿no? Para 17. Y en el 20 creo que fue igual. Ponele que entre los dos, 20 millones. Pero sí están los préstamos. Los préstamos fueron muy importantes. Ahí tenés dos préstamos. Los que acaban con que dejamos nosotros en el 19, firmados con el BID, todo BID y CAF, ¿no? Nada FMI, nada, básicamente BID y CAF, que eran préstamos que nosotros habíamos dejado por si las moscas, por si ocurría algún hecho. O sea, lo único que tienen que hacer ellos cuando viene la pandemia, llamar, firmar y recibir la plata. Y después otros que se llaman préstamos modales, que son préstamos adicionales que recibieron, porque los contingentes no servían para todo lo que podía ser el fondo COVID, una cosa así. Entonces, en el 21 recibieron 30.000 millones de pesos de los contingentes, 14.000 de los modales, 45.000 millones, o sea, 1.000 millones de dólares. Con eso financiaron los 1.200, y con eso, más lo de la Argentina del Brou, más chirolitas, financiaron los gastos de... Pero quiero decir, eso está no auditado, pero quiero decir, está controlado. Sí. Por la Sí, Autoridad Federal de Nación. Sí, eso sí. Lo que pasa es que en la parte de gastos, que es un poco lo que dice Lian siempre, vos tenés un rubro que se llama vacunas, que lo único que puedes hacer es decir, gasté tantos en vacunas, según me dicen que las dosis que se dieron fueron tantas, divido y me da un precio. A mí me dio $25 por dosis. Pero no tengo la menor idea si es así, porque se le compró a distintos proveedores. Bueno, este es el lío ahora de los contratos, ¿no? Y después... después no hay, para mí, no hay ningún rubro, salvo de las vacunas, y algo de los préstamos que no eran los contingentes, a ver si. Y CAF, ¿no? Entonces, tampoco es o sea, lo que está claro es que no hay préstamo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por lo menos para el fondo. Igual ahora ya se van a acabar los 90 y los 90 días, porque la emergencia fue el 15 de marzo por ahí, ¿no? O sea que el 15 del 9 van a cumplir los 130 días y bueno, finalmente vamos a saber. Igual ellos mejoraron mucho la rendición que mandaron al Parlamento con el informe que presentaba el MEF en una cosa que llamaba Fondo COVID, ahí ponían los gastos, era inentendible. Nosotros, porque más o menos sabemos de economía y leemos y conocemos cómo se hacen los presupuestos públicos, pero era inentendible para cualquier cosa. Esto no, esto tiene información poco desagregada, pero lo que está bien. Para mí, ¿no? Sí. Carlos. Sí, desde el punto de vista político, para salir hacia afuera, ¿cuáles serían los 3, 4 puntos así para poder hacer campaña, vamos a decir? ¿No? Bueno, para mí el primero es el ajuste fiscal. El ajuste fiscal, ¿no? O sea, hay una listita con los 5, el quinteto de los rubros pesados, ANEP, UDELAR, ACE, INAU, FONAVI. Bueno, en el 21 respecto al 19, ANEP bajó 140, FONAVI 40, todo da 400 palos. Eso es el gasto que se ahorró el gobierno en el 21 y el 20 de presupuesto. Alguien te puede decir, bueno, pero nace hubo algunos cosas del fondo COVID, hace solamente, porque de esos 5, el único que tuvo fondo COVID más o menos importante fue ACE, UDELAR, ANEP, INAU y FONAVI no. Así que el argumento igual es pequeño. Para mí ese es el primero. Este quinteto muestra el ajuste y dónde fue. Se puede incluso profundizar, el de ACE hacerlo por usuario, el de ANEP hacerlo por alumno, o sea, te puedes divertir bastante. Ese para mí es el primero. El segundo es la escasez del fondo COVID y la falta de transparencia en alguna información, como por ejemplo, el de las vacunas, aunque esto nos rendirá hasta septiembre, pero no. El tercero, para mí, es un poco lo que dije yo al principio, y es lo que van a poner en el 23 y en el 24, saquemos los 70 millones de salarios, digamos, o dejémoslo, 220 millones de salarios en el año 23, es la mitad
de lo que se sacó. O sea, lo financian su expansión del gasto para los años que vienen con lo que ahorraron en la cuestión. Eso pasa para salarios, pasa para inversiones, pasa... En todos sale un salario bastante menos de lo que sacaron. Pues ponen menos de lo que sacaron. Salarios, vamos a darle la chance de que... Bueno, pero ahí viene el cuarto argumento que me parece la panza, ¿no? O sea, creo que hay que insistir con eso. Y no es contradictorio, porque me dicen, no, pero ahora se quedaron sin argumento porque la COFE firmó el convenio. No solo no me quedé, sino que yo te digo que yo firmaría ese convenio, porque salieron en una situación muy crítica, pero la COFE también te dice que van a recuperar después de 5 años. Ese para mí es un argumento bien importante, porque para ellos ese convenio es casi como un intento de salvación, ¿no? Es decir, bueno, venían una rendición que le iban a pegar por todos lados, incluidos los ciudadanos, incluidos los de Cabildo y no sé cuánto, y bueno, con esto sacan un actor del terreno y un poco lo sacan. Bueno, no, un poco lo sacan. Entonces, ese me parece a mí es el cuarto. Y después no sé si no se me ocurre ninguno más. Yo 4 o 5 insistiría con el tema de que ellos dicen, es la rendición de cuenta con foco en la gente, y lo que tenemos que decir es la rendición de cuenta para alguna gente, y la rendición de cuentas se está pagando con el ahorro sobre los trabajadores y trabajadoras durante todo este tiempo. El ajuste, y que además poner ejemplos, ¿no? El ajuste en los trabajadores, que hizo además que estén las ollas populares hoy, que la gente esté comiendo en las ollas populares, que haya niños con hambre, porque eso también lo estamos viendo, ¿no? Los niños cuando no hay comedores, van a comer a las ollas. Que se haya ahorrado en los comedores, porque en la rendición de cuenta pasada se devolvió a rentas generales del PAE, que es el programa de alimentación escolar, 63 millones de pesos. No es mucho, pero es plata que se devolvió, y quiere decir que no se invirtió en los niños, ¿no? En los comedores. Entonces me parece que todas esas cosas hay que irlas diciendo, ¿no? Yo, quiero decir, capaz que suena bastante feo, ¿no? Pero a mí me parece que hay que hacer terrorismo, porque si ellos nos hacen terrorismo a nosotros, ¿o no? No nos están diciendo todo el tiempo, y ponen el palo en la rueda, Fernando Pereira habla y salen todos a pegarle. Bueno, hagamos lo mismo, y además no estamos mintiendo. Ellos sí están mintiendo, pero nosotros no estamos mintiendo, ¿no? Están mintiendo porque dijeron, no se ahorró en medicamentos, 32% de ahorro en medicamentos. Están mintiendo porque dice, no hay pobreza en Uruguay. Hay niños y niñas pobres en Uruguay, porque sus madres son pobres además, ¿no? Porque sus madres son pobres, mayor pobreza en el interior del país, sobre todo en mujeres, ¿tá? Y tuvieron que extender los jornales solidarios, porque hay más gente que se anota para los jornales solidarios de las plazas que hay para los jornales solidarios, ¿no? Así que todo eso hay que salirlo a decir, con ejemplos, ¿no? El otro día, en la rendición de cuentas, Polgar ponía un ejemplo, o no me acuerdo el otro, un ejemplo ahí, el papelito eso que nos habían hecho los asesores, de un maestro, ¿no? Que ganaba 39.000 pesos, hoy tendría que estar ganando 42.000 pesos, pero con el ajuste perdió 2.200 pesos. O sea que el ajuste es sobre los trabajadores y las trabajadoras que menos tienen, porque es un maestro que recién empieza, grado 1, o sea, eso es lo que hay que salir a conversar con la gente, porque eso es lo que no le están diciendo los medios. La gente lo siente, porque cuando nosotros vamos a las ferias, ¿no? Con los volantes, con no sé qué, le decimos, bueno, pero usted podía comprar, venía con la plata y se llevaba el carro lleno, ahora con la misma plata, ¿cuánto se lleva el carro? Y ahí entonces empiezan, ¿no? A pensar en eso. Pero si no hablamos con la gente no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Entonces, yo realmente, capaz que ustedes me dicen que estoy equivocada y yo acepto. Yo con esta rendición de cuentas saldría a hacer terrorismo, ¿tá? Sí, porque si ellos nos hacen el terrorismo a nosotros, bueno, hagámoslo, y no estamos mintiendo. Y no estamos mintiendo.
Dos comentarios más. Uno, que me parece que una cuestión importante que nosotros deberíamos meter en la rendición y en general es el concepto de derrame. Yo creo que la gente está sintiendo que el derrame no le está llegando. Se puede hacer, por ejemplo, yo puedo decir lo que le pasa a un obrero de frigorífico que está peleando por, en los próximos 2 años, alcanzar el salario del 19 y las exportaciones se duplicaron, ¿no? Y se duplicaron de todos los 10 grandes exportadores. Entonces, parece que este concepto de derrame, dicho como sea mejor decirlo, parece que es decir, bueno, ¿por qué si la economía ya está creciendo, los salarios tienen que esperar? ¿Por qué si la economía está creciendo, hay que seguir ajustando el gasto público? ¿Por qué? O sea, ¿no? Y lo del foco en la gente, está claro que en esta rendición particularmente no hay mucho, ¿no? Porque ellos metieron fuerte con el bono crianza en su momento, con las partidas del MIDES y AFAM, pero eso se termina este año, y en la rendición no hay nada para eso. Y hay dos cosas que hay que saber cuando uno habla con alguien, cuánto le pega y cuánto no le pega, pero a mí me parece que lo de la ley de medios y lo de la militarización de la republicana son dos elementos jorobados. Capaz que no nos sirven porque la gente lo termina viendo bien, o no lo sé. Yo digo que esos son, de la parte no cuantitativa, lo cualitativo para mí son las dos peores cosas, son las dos cosas más jodidas. Porque todas las demás, lo que sea, la gente, si le sacan la contribución memorial a los bosques naturales, no sé si le importa mucho, o tal otra cosa, o yo qué sé. Esto afecta la vida de todos los días. O, claro, si le sacan algún impuesto. Me parece que estos dos son los temas políticamente que en ciertos niveles pueden ayudar. Y después también me parece que hay que mirar, una vez que se vayan desenvolviendo diputados, dónde están los agujeros de ellos, ¿no? Porque a eso también siempre nos ha sido útil, ¿no? Meterlo, porque, bueno, ahí hacemos terrorismo también, sí, claro. Y nos metemos en sus contradicciones, digamos, ¿no? Que nunca son muchas y en general siempre les encuentran el precio, pero algunas nos dan algún rédito, digamos. Creo que la gráfica esa que vos mostraste de la recuperación salarial que va a ser exactamente igual al salario que estabas ganando, que vas a ganar en 2025. Creo que esa gráfica te sirve para explicar un montón de cosas. Claro. Yo creo que esa gráfica hay que usarla como 30 años que trabajo con esa gráfica. 30 años que trabajo con esa gráfica. Pero viste que ¿Vos sabés cómo empezó eso? Un día estábamos en una cosa salarial, no me acuerdo, ¿no? Y entonces los sindicalistas decían, no, hay que reducir el tiempo entre ajuste y ajuste. Estamos en Sanguinetti 1, inflación del 70, 80%, ¿no? Entonces yo le hice, no, el que era antes, ¿no? Que era ¿no? El salario fijo, la inflación crece y recién acá lo encontrás. Entonces el gordo Semproni, que era dirigente de AEU, estaba en el secretariado conmigo, me dice, pero Daniel, esos son unos triangulitos. Entonces fue a la tele y dijo, ¿por qué estos triangulitos que perdemos todos los meses los queremos recuperar? Y desde ahí quedó. Y todo el mundo me lo cataloga a mí el invento, pero en realidad el invento oficial es el gordo, digamos, ¿no? Y desde ahí quedó. Claro, después cuando la inflación bajó a 6%, los triangulitos pasaron a ser poco importantes porque vos recuperabas al año una inflación, entonces perdías un poquito de papas, de boniato, de todos los meses, pero lo recuperabas. Ahora, no es que la inflación se disparó, sino que, bueno, aumentó un poco, sino que se alargó el periodo de recuperación. Entonces los triangulitos volvieron a ser, y apartamos en la oposición, en 15 años tuvimos que dejar los triangulitos de lado. Igual prefiero los triangulitos a eso que parece una sonrisa. Sí, claro. Esa forma cambiada, porque de sonrisa no tiene nada. No, claro, no. Sí, eso es. Compañeros, tú sabes que ayer algunos compañeros de la Comisión Departamental de Programas fuimos a San Jacinto por los planes que tenemos de funcionamiento y tocaron el tema de las ganancias. Ahí está el señor Instituto San Jacinto y toda esa parte que tiene, digamos, una cierta comodidad mayor con respecto a otras zonas, por qué tanto eso. Entonces, hablaban justamente de las ganancias que han tenido
y de, digamos que, de los problemas que tienen los trabajadores, que no se acompaña y todo eso. Pero también hablaban de que justamente el temor a perder esa fuente de trabajo, y además porque digamos, el presidente del gremio inclusive es nacionalista, es blanco. Es decir, ahí hay todo un combo y me imagino que en otros lugares también, pero esto me hicieron recordar, porque fue ayer que estuvimos ahí, y decían de la problemática que es para movilizar a toda esa gente, porque es, digamos, el lugar más importante de trabajo de la zona, y porque además, bueno, ahí es difícil. Canelones es el principal país, el principal departamento frigorífico. Tenés Las Piedras, Canelones, el de Pando, que lo llaman Constitujor, bueno, que de San Jacinto. O sea, tenés 5 de los 10 grandes están en Canelones, ¿no? Y además, 2 de ellos son de Minerva y 2 de ellos son de la otra. O sea, casi todos son de multinacionales, ¿no? O sea, o de Minerva o del otro grupo brasilero. Sí, claro, eso en el contexto. Probablemente quizás eso después, a medida que el empleo empiece mejorando, pero los lugares como San Jacinto. Y bueno, nos pasó cuando el Molino Santa Rosa en Santa Rosa, ¿no? Que armamos la cooperativa a muerte porque no había otra. O sea, cerrábamos eso y resistimos. Siempre también me voy a acordar la anécdota que los militantes universitarios fuimos a rodear el Jacinto para que no entrara nadie al remate, ¿no? Estaban los compañeros de remate adentro. Igual no vino nadie, pero si hubiera venido alguien lo hubiéramos sacado. Sí. Para que a la cooperativa pudiera rematar y quedarse con eso. Porque entraba uno cualquiera, ponía el doble de plata que las deudas laborales y se terminó el negocio, ¿no? Sí, me acuerdo que hicimos una. Me han hecho acordar de un compañero que luchó muchísimo, falleció joven en Transcurso. Ah, sí. Ahora en la federación está en la directiva Carlitos. El compañero Carlos Reyes. Sí, un proyecto que yo veo en la rendición de cuentas que está en varios puntos, esos intentos privatizadores que tú señalabas en la Junta de Salud que se va a crear en ciertos capital que tendría que haber ido para la ANI, fondos para la ANI, para innovación, para empresa, que no va para la ANI, sino para... Bueno, y que hay una tendencia, bueno, en el Instituto de Audiovisual, una tendencia a privatizar y que lamentablemente, yo sin tener elementos claros, ¿no? Pero sin tener elementos de prueba ninguno, pero eso parece que fuera para favor sector privado. Sí, aunque no sean amigos desde el punto de vista de la corrupción, es al capital privado, es una concepción de que las utilidades que generan los públicos. ¿Por qué no pueden aparecer en lugar de Claro, yo digo que lo que dijo Liliana hoy cuando habla de empresas públicas, claramente hay una concepción, ¿no?, en la cual el capital público genera mucho valor y utilidades, mucho. Eso se quiso privatizar en su momento en el mercado. Y ahora lo que se hace es darle porciones del mercado. Lo del 56 de la ley de medios derogado de Antel es absurdo, digamos, ¿no? O sea, porque vos hiciste la inversión, generaste la cuestión privada, y se lo vas a terminar vendiendo a dólares, ¿no? Entonces, parece que hay como un intento muy, muy privatizador desde el punto de vista de la transferencia de utilidades de bienes públicos a capitales privados, ¿no? Ella mencionaba, el proyecto Neptuno, el Catón Latí, lo de Antel, la cementera de ANCAP y todo lo de UTE que mencionó, que ahora siempre lo... O sea, tenés un quinteto, otra vez, otro quinteto, pero de otro tipo, de empresas públicas que están todas en camino de asumir, además, que por lo menos en el 2021 la inversión pública de las empresas fue baja, ¿no? Fue baja. Y no sucumbió por la importantísima inversión que habíamos hecho nosotros antes, sino muchas hubieran sucumbido. Entonces, la van deteriorando en los servicios y la van trasladando al capital privado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tesitura desestatizadora muy fuerte, conceptual, ¿no? Que además tiene que ser pesada, porque nosotros estatizamos mucho. Nosotros pasamos de 23 a 29 puntos el gasto sobre el PBI. Y las regulaciones las llegamos. Nosotros llegamos a salud,
La gente compraba un tomógrafo y después que lo instalaba y empezaba a cobrar, venía al ministerio y decía, vengo a habilitar el tomógrafo que no sé cuánto. Y el ministerio se lo habilitó. O sea, no funcionaban las regulaciones ni de medicamentos, ni de equipamientos, nada funcionaba en el ministerio. En tecnología había 2 personas para evaluar toda la tecnología que ingresaba. Entonces, claramente un aumento regulatorio de parte de los 15 años del frente, que hizo que la estructura estatal fuera pesada, tienen que desarmarla. La desarman no dándole presupuesto, la desarman haciendo la vista gorda de que no funcionen. La pandemia de la Jonasa no funcionó, ¿no? Y el argumento era que no, que los trabajadores, que la epidemia, no sé cuánto, funcionaba solo la parte del Poder Ejecutivo. Entonces, el Consejo de Violencia de Género casi no funciona. O sea, están desarmando la estructura y capaz que en el 24, cuando ganamos las elecciones, nos vamos a encontrar con un Estado con mucha menos plata, pero que se resuelve poniendo plata, haciendo el espacio fiscal que puedas hacer para reincorporar dinero, pero nos vamos a encontrar con organismos que no funcionan y que no va a ser fácil rearmar. Parece que ese va a ser el mayor problema en relación a la estructura del Estado, que la plata, que bueno, como nosotros crecimos tanto en plata, no quiero sumarme a Azucena, de que educación tiene mucha plata, pero hace tiene 1.100 millones de dólares y cuando nosotros nos unimos tenía 170. Entonces, ahora no le están poniendo un peso más, incluso le están bajando. Pero si termina con 1.000, así funciona igual, peor, y para nosotros el esfuerzo fiscal posterior no es tan grande como fue cuando asumimos en 2005. La ANEP tenía 500, hace 170 y la UDELAR 80 millones de dólares. Hoy tienen 1.100, 2.000 y 500. Y así todos desmantelan todo. Y desmantelan porque saben que no colapsa, porque la cosa funciona y van tirando para lo privado, ¿no? Yo qué sé. Pero esta es una reflexión para el 2024. ¿Alguna otra pregunta, compañero? No. Con este tema de todo lo que estamos... A ver, a veces se pierde en cuenta todo lo que hizo y que fue importantísimo, ¿no? Yo creo que la consulta que aquí tiene que ver, ahora está con el tema de la ley de comunicación, ¿no? de medios, y el fuerte de ello, porque uno como trabajador, yo que nos subimos al ómnibus todos los días, vos tenés los 3 canales privados, y cada hora en FM, y con el FM está un FM que es repetidora del canal 4, del canal 9, y eso cobraba mucho. Lo que estamos acá, creo que estamos sabemos lo que fue, lo que se hizo mucho, que veníamos de una crisis fiscal, ya creo que también pero eso constantemente, eso ahí es un buque muy fuerte que se blindan el PAN, nosotros, como gobierno, hay que apuntar a eso también. Hay que cambiar esa realidad. Es duro, va a ser difícil, pero si vos vas a cualquier, me pasa en mi trabajo, con gente, con compañeros, que lo que ven es un anuncio informativo, un programa de esto, o la radio, y se quedan con eso. Después es muy difícil a buscar la información alternativa, escuchar esto, por ejemplo. Y creo que ahí tenemos una gran tarea para hacer. Creo que el FA se quedó medio corto en meternos ahí. Pero bueno, acá hay un compañero pidiendo la palabra. Yo quiero nada. Yo tengo una trayectoria de hace 15 años que estoy acá, en Parque Plata. Milité muchos años. Y después que me marchó gerente, quedé medio muy bajoneado. Como militante, yo y muchos compañeros, como dice compañero que está, sé de muchas cosas que muchos compañeros no saben, lo dije a los compañeros en la red. Yo tengo una formación técnicamente paramilitar.
hace 24 años, que estoy en Colonia Nueva. Yo me entero todo. Hay gente blanca, de México, que va para el lado. Están reyes como sombras. Entiendo cómo llegar. Yo, honestamente, fui todo de esta cultura, y yo me bajoné. Puede ser que grande de vuelta. Ya tengo 67 años, de muchos años, está pero tengo mucha trayectoria. Llegamos a Tabaré y no me conozco mucha gente. Y yo me Tabaré pero no, Tabaré no era nada. Y entonces, yo me bajoné y veo que este compañero, hay una mala información, una mala onda. Yo, para adelante, voy a venir por la izquierda. Porque siempre intento asociar. Y es verdad, muchos compañeros, empresarios están. Yo voy a mirar seguir. A mí no van los militantes que tienen responsabilidad, no van. Yo me acuerdo de la campaña cuando la época del 89, la barriada, se perdió el frente. Se perdió el frente, hay que ser autocrítica. Yo lo digo al compañero, el compañero me conoce. Y lo digo porque es así. Acá que tengo una campaña a 12 meses, como tiene continuidad de Valladolid, todo el pueblo, mina, yo voy allá. Así, y no van dirigentes, grandes, no van a mina. Yo tengo consciente, pues me gusta militar, mi paz social. Además que la pareja de compañeros tienen todas. Y yo escucho la oreja y muchos compañeros saben que de todos lados, afuera, está desconforme. Y hay un candidato. Bueno, eso para acá. Yo estoy de acuerdo con Alejandro y con los compañeros también. Porque lo que estamos viendo es que no tenemos medios de comunicación nosotros, no los tenemos. No podemos entrar a todos los hogares, como entra el 4, el 10, el 12, el 5. ¿Ya? Esa gente, yo las veo en la feria, y yo veo que hay mucha gente que está desconforme, pero también hay gente que nos mira y pasa de largo, porque se deja llevar por lo que escucha en la televisión. Entonces, capaz que yo estoy equivocada, ¿no? Pero está muy bien lo que, no sé si lo dijiste tú o lo dijo Alejandro, que acá estamos todos, pensamos lo mismo. Está perfecto todo esto, porque estamos aprendiendo también. Pero esto yo creo que lo tenemos que llevar a la calle, y no solamente la militancia. Creo que ustedes tienen que venir a donde puedan. Parque del Plata, Atlántida, Las Toscas, al norte, al sur, a la gente que menos dinero tiene, a la gente que lo único que hace es mirar el 4, el 10 y el 12, que son gente de muy bajo nivel en todo sentido. A esa gente hay que llegarle, me parece a mí, solamente con los parlamentarios que puedan venir a hablar con un micrófono y que la gente los escuche. Porque nosotros hacemos feria, ¿tá? A mí me encanta invitar a gente, no vino nadie de la gente que invitamos, ¿tá? Entonces, eso es lo que yo quería decir, que no sé si ustedes lo podrán hacer, si los parlamentarios podrán hacerlo, pero creo que es de la única manera porque no tenemos medios de comunicación. Compañero Maguna y después compañero Álvaro. Durante todos los años se observó claramente la burla de los compañeros y el movimiento del socialismo de la gente. Un informe internacional que pasamos de la lucha de la democracia número 19 a la 44. Integridad y libertad de expresión. Y el movimiento no ha hecho nada en compartir decenas de compañeros que han desaparecido. Algunos están trabajando en la ciudad, pero vemos como el movimiento publicándose en casa. Hay programas que son compañías amplistas y hay 8 de
y no decís absolutamente nada. Hay que cambiar porque cuando se ven las elecciones, la campaña interesada se hace Yo les quiero aconsejar, mañana en Legítima Defensa va a haber un senador que la tiene re clara, que sabe mucho del tema. Mañana en la sesión Legítima Defensa, segunda dosis. Pasa esto con los mismos. Bueno, pero queda más.